El, Viene a mi corazón en esta hora, hermano, el compartirle las características brevemente, porque no podemos hacerlo de una forma tan extensa en esta ocasión, pero brevemente sobre las características sacerdotal, no del sacerdote, sino del sacerdocio ideal, que por supuesto es el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? Como usted sabe, algunos todavía no manejamos muy bien los conceptos de sacerdocio, pero realmente Dios estableció que hubieran hombres llamados a mediar entre Él, Dios, y su creación, a que mediaran, y que esta mediación fuera, por supuesto, de beneficio, de bendición a favor de la creación o de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a Dios de forma directa. No que usted no se pueda arrodillar y orar por el Señor, por supuesto que sí, pero ya le voy a explicar. Usted dirá, no, pero si yo hablo con el Señor. Un momento. Esto tiene que ver con lo que sucedió en el jardín del Edén. El hombre caminaba con Dios al caer la tarde. Y el hombre hablaba con Dios cara a cara. O sea, en el jardín del Edén no había que fuera nada que estorbara y que afectara la relación con Dios. Pero una vez que el hombre fue afectado por el pecado, tuvo que haber el pecado. No, Dios no se nos alejó, nosotros nos alejamos de Él. Y al alejarnos nosotros de Él, Dios tuvo que diseñar un medio por el cual se mediara para poder acercarse a Él. Es un tema extenso, hermano, y no se lo voy a explicar todo hoy, porque tendríamos que ver desde las primeras dispensaciones y cómo las manejó el Señor y cómo manejó, porque cuando usted ve la Biblia, el primer sacerdocio que aparece descrito en la Biblia no es el sacerdocio levítico, que es el sacerdocio de la ley, sino el primer sacerdocio que aparece descrito en la Biblia es el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Entonces el primer sacerdocio que aparece es el sacerdocio de Melquisedec, que ya hemos explicado en alguna ocasión, que es el sacerdocio también de Jesucristo. No nos metamos por el sacerdocio de Melquisedec porque es un tema fascinante, bueno, muy complejo. Entonces aparece el sacerdocio de Melquisedec, y que Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos de todo con el propósito de que haya una mediación. Bueno, no nos detengamos ahí porque si no nos vamos a quedar cortos en lo que le quiero explicar. Pero más o menos todos entendemos cuál es la función sacerdotal. Es una mediación. No que nosotros no podamos acceder a Dios. Sí podemos acceder a Dios, por supuesto que sí. Y nosotros, en mi caso, nosotros no somos sacerdotes como tal, somos ministros. Somos ministros. Y sí cumplimos funciones de mediación con Dios. Pero lo que somos ministros, somos ministros, amén. ¿Por qué? Porque entonces Dios estableció que hubieran mediadores, a los cuales llegaban con el sacerdote o el sumo sacerdote. Los mediadores llevaban una ofrenda, según fuera una ofrenda de paz, una ofrenda por el pecado, etcétera, y estos lo ofrecían al Señor y mediaban con Él para que Dios perdonara, para que Dios bendijera, etcétera. Entonces el sacerdote era un mediador. No se podía llegar directamente con Dios. Y así pasaron muchos años y muchas dispensaciones y muchos sacerdotes, específicamente hasta que fue ordenado el
el sacerdocio levítico de la ley. Le estoy hablando porque si nos vamos a la escritura, usted se va a dar cuenta de que antes de la ley, quienes oficiaban sacerdotalmente eran los patriarcas, era una dispensación diferente. En este caso, hablemos como por ejemplo de Job. Job oficiaba un tipo de sacerdocio a favor de sus hijos. Sus hijos venían, ya habían fallado, ya habían pecado, y Job iba y presentaba sacrificios a favor de ellos. De esa manera, Abraham presentaba sacrificio, y los patriarcas oficiaron sacrificio antes de que hubiera un sacerdocio específico. Bueno, ya les dije, estoy dando todo el panorama sacerdotal desde el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué le digo esto? Porque el sacerdocio cumplía una función absolutamente esencial en el orden de Dios. Esencial. Claro, todos podían hablar con Dios, comunicarse con Dios, pero no podían cumplir funciones delegadas específicas de mediación directa. Entonces Dios estableció sacerdocios, pero los sacerdocios no eran perfectos. Hasta que Dios decide enviar un mediador perfecto. Usted ahora viene y cierra sus ojos y se echa una orada ahí con Dios. Qué fácil, ¿verdad? Por supuesto, porque ahora hay un sacerdote mediando delante de nosotros y de Dios, hermano. Hay un sacerdote, y el sumo sacerdote se llama el Señor Jesucristo. Él vino a redimirnos, pero mire qué maravilloso. Vino a redimirnos, pero vino a cumplir su función sacerdotal. Y de eso es que está hablando, y de lo que yo le quiero hablar, este verso de Hebreos. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No voy a hablar de qué se refiere que traspasó los cielos. Vamos al siguiente verso, que son los versos de los que yo quiero compartirles hoy. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, este verso necesita una explicación. La explicación es la siguiente. ¿Por qué dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse? Porque en el momento en el que el escritor de Hebreos está transmitiendo este mensaje, lo que el escritor de Hebreos está tratando de establecer es una nueva línea de actitudes del Dios hombre, porque en aquellos tiempos habían dos líneas de pensamiento filosófico de los griegos. Uno era el pensamiento de los estoicos, y no vamos a describir qué era lo que creían los estoicos, que estaba muy relacionado al sufrimiento. Y el otro era el pensamiento de los epicúreos, que estaban muy relacionados básicamente con la satisfacción. Entonces ellos tenían el pensamiento de que los dioses, y eso había influenciado, recuerden que eso había corrido a través de todos los lugares bíblicos, de que los dioses, según ellos, según el pensamiento epicúreo, los dioses tenían una característica que se llamaba, la característica que tenían ellos se llamaba apatheia, en griego no sé si se dice apatheia, lo que quiere decir de que los dioses eran indiferentes al sufrimiento. O sea, ellos no sentían, o sea, que el Dios de quien ellos dijeran, y eso influenciaba a los hebreos, no sentía lo que sufrían los hombres. Un Dios lejano que no experimentaba ningún tipo de dolor ni ningún tipo de conciencia. Eso creían los estoicos. Mientras que los epicúreos creían de que Dios, hablamos de Dios, o sea, los estoicos creían que Dios
era santo, pero no tenía, no podía sentir lo que usted sentía. Eso creían los estoicos. Y los epicúreos lo que creían era de que los dioses vivían en un estado de felicidad tan absolutamente desconectados de las realidades humanas que experimentaban algo que se llama intermundi, que significa que vivían entre mundos y que realmente no conectaban con las realidades, entonces con las realidades de los seres humanos. De tal manera de que por un lado estaba la insensibilidad de los estoicos y por otro lado estaba la indiferencia de los epicúreos. Y entonces la gente vivía que Dios ni se entera de lo que me pasa a mí, ¿va? Y si se entera le da igual. Pero viene el escritor de Hebreos y lanza y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y aquí introduce una nueva dimensión, la dimensión no de Dios sino del sacerdote, porque la característica de los sacerdotes eran de que tenían que conocer perfectamente a Dios y perfectamente al hombre. Todo sacerdote para poder mediar tenía que conocer perfectamente a Dios y perfectamente la naturaleza humana. Pero aquí introduce un mensaje totalmente nuevo en el pensamiento de aquellos que estaban influenciados, y les manda un mensaje y dice: Él es sumo sacerdote, pero nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque es alguien que experimentó todo, aunque no pecó. Y solo el que ha vivido lo que uno ha vivido puede decir algo, hermano. Solo el que ha vivido lo que uno ha vivido. Como le dicen: mire, usted póngase en los zapatos de, ¿verdad? Puede dar una opinión, hermano. Uno a veces es o se pasa de severo en algunas apreciaciones, o se pasa de tolerante en otras. Pero el sacerdote que tenemos para que haga mediación con Dios, aquí el escritor de Hebreos nos da a todos un mensaje maravilloso. Y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no te... ¿Sabe qué está diciendo? No tenemos un sumo sacerdote que no te pueda comprender. Que no te pueda comprender. No tenemos un sumo sacerdote indiferente, ni desconectado, ni insensible. Mire, hermano, nosotros a veces vivimos situaciones que creemos que nadie nos entiende. Situaciones o que nadie ha vivido lo que yo, hermano. El Señor es el sumo sacerdote que experimentó todo lo que se pudiera. Todo. Porque la Biblia dice que este sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo. Entonces yo me preguntaba: ¿será que al Señor alguna vez le dejaron por ahí una bolsa de monedas de plata cerquita y se olvidaron de ella, y Él tuvo la tentación de, ahí está la moneda, ¿no?, de llevársela, aunque no era de Él? Pues seguramente sí, porque fue tentado en todo. En todo. ¿Será que el Señor alguna vez alguien, por supuesto eso lo dice la Biblia, lo ofendió al extremo de que Él hubiera querido regresarle una bofetada a alguien? Sí, pero no regresó ninguna. Oiga eso. Es más, dice aquel que te den una mejilla,
ponle también la otra. Y usted dirá, qué fácil va. La Biblia dice que Él experimentó todo. Experimentó situaciones en la semejanza nuestra. ¿Será que el Señor experimentó depresión en algún momento? Posiblemente sí llegó a su vida. Lucas 22 dice que cuando Él estaba orando había gotas de sangre en su frente y Él le dijo: mi alma está muy triste. ¿Cuántos han estado tristes aquí alguna vez, hermano? El Señor Jesucristo sabe lo que es estar triste, hermano. ¿Cuántos aquí alguna vez han experimentado soledad? Sabe que el Señor sabe lo que es experimentar soledad. ¿Sabe? Cuando lo dejaron solo. Pero Él dijo: no estoy solo, mi Padre está conmigo. Entonces, hermano y hermana, el concepto sacerdotal maravilloso que nos da el mensaje de Hebreos es de que, hermano, nosotros debiéramos de venir confiadamente en medio de nuestras luchas, batallas, tentaciones y pruebas, confiadamente con Él. Confiadamente. Pero a veces nosotros cometemos el error de que como que Dios no viera, ¿verdad? O que no supiera, o que no sintiera, o que no. Mi hermano, a veces nosotros, en lugar de confiar en Dios, hermano, nosotros vamos a confiar en el consejo de a veces de los impíos, hermano. Es que el Señor no va a entender esto, dice uno. Hermano, si Dios es soberano, maravilloso, sabio, nuestro Dios es todopoderoso y todo, Él sabe. Entonces nosotros podemos ir, hermano, a este sumo. Aquí la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda sentir como nosotros sentimos. ¿Cómo estás hoy? Pues no hay problema. No, el Señor se está ocupando de los asuntos de saber quién se olvidó de mí. No se olvidó de ti. No, Él es tu Dios, tu Señor, tu Padre. Dios es bueno y Jesucristo es el sumo sacerdote que prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Jesucristo es. Miren, nosotros, hermano, nosotros de alguna manera, pues definitivamente tenemos en nuestra vida situaciones que a veces no compartimos con nadie y no compartimos con Dios. Ni siquiera llegamos con Dios. Y a veces vamos a tratar de compartir las situaciones con quien menos nos puede entender. Una aportación que me dan aquí, que es cierto, el diablo le puso las mismas trampas a Jesús que nos pone a nosotros, solo que Él no pecó, ¿verdad? A veces es una versión del lenguaje actual, traducción. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Sí. O sea, Él puede entender nuestra condición. Él sabe qué es lo que tú vives y sientes. Y si tú ahora, con el sumo sacerdote había que ir, porque eso es lo que dice la Biblia. Pasemos al siguiente verso, por favor, ya que nos están ayudando los muchachos. Dice en el verso número 16, no lo tenemos aquí, ya llegamos, ¿no? No, bueno, se los leo. En el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, mi hermano, cuando usted tenga cualquier inquietud, cualquier batalla, prueba, tentación, no ande escondiéndose del Señor, hombre. Que de todos modos del Señor nadie se esconde. Nadie. Es que el Señor no lo va a notar. Ese fue el gran problema de Adán.
Ese fue el gran problema. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Adán estaba comiendo del fruto que le prohibieron? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía de que Eva estaba platicando con la serpiente? Mire, ¿y qué es lo que hace Adán? Que cuando transgreden y pecan comiendo del fruto que les fue prohibido, lo que hacen es que van a buscar unas hojas bien grandotas de higuera y se cosen las hojas de higuera. Y se andan escondiendo allá detrás de los palos para que no los vea el Señor. Si el Señor lo mira todo, hermano. No, hermano, mira, hermano, usted vaya con Dios, su Padre, confiadamente a través del sumo sacerdote. Mire, el mediador, el énfasis de lo que le estoy diciendo en esta noche es que el mediador, Jesucristo, no es ni indiferente a lo que se está pasando, ni indiferente, ni apático a lo que tú puedas experimentar. Porque Él vivió en la semejanza nuestra y fue tentado en todo. ¿Por qué está poniendo entonces esta palabra el escritor de Hebreos y el Espíritu Santo? Para que nosotros, en lugar de agarrar para otro lado, agarremos para el trono. Cuando tenemos luchas, batallas, pruebas, pensamientos, no agarre. Cuando nosotros a veces estamos queriendo tomar otro atajo, no agarre para otro lado con su tentación, lucha, batalla, falta, transgresión o pecado. Vaya al trono. Eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea, de alguna manera, hermano, este sacerdocio del que está describiendo, que no es ni epicúreo ni estoico, nos está hablando de un sacerdocio que va a comprender. La naturaleza humana es así, hermano, de que desde Adán, desde que Adán andaba escondiéndose tras los matorrales, así es la naturaleza humana. ¿Sabe usted por qué la gente deja a veces, hermano y hermana, de asistir a las iglesias? No es por otra razón, sino porque a veces le están oyendo a Dios. Creen que le están oyendo a Dios, porque creen que Dios no los va a entender, o que no hay alternativas con Dios, o que lo que sienten, piensan o experimentan es algo ajeno a Él. No es cierto. Eso sería un pensamiento estoico, el intermundi. No es cierto. Jesucristo, hermano, el sumo sacerdote, Jesucristo, para llevarnos al Padre, al altar del Padre. Mire, hermano, por eso, mire, hermano, cuando uno en alguna ocasión, hermano, le ha tocado tener que acompañarse de alguien, ¿verdad, hermano? Que lo respalde para una situación difícil. Cuando usted ha tenido que ir a algún lugar, ya sea a disculparse, a buscar una excusa relacionada con el trabajo o con alguna cosa muy seria, pero se hace de acompañar con alguien de peso, ¿verdad? Que alguien dice, yo te voy a acompañar. ¿Cómo se siente uno? Se siente uno en paz, ¿verdad? Hace unos años yo tuve el honor y el privilegio de ir a pedir a una ovejita, y me recuerdo de que mi esposa me acompañó. Estábamos allá en la colonia San Francisco, hermano, y el que la iba a pedir estaba súper nervioso, hermano. No estaba muy seguro que le iban a decir. Entonces, y no tenía papá, entonces me dijo, ¿me acompañas a pedirla? Vamos, pues, le dije yo. Vamos. No sabía bien cómo iba a estar la cosa. Y entonces, mi esposa me acompañó, pero la confianza que llevaba él era, o sea, porque yo conocía a los de la casa donde fuimos a pedir, ¿va? Entonces la situación era de que tal vez ahí sí. Ya conmigo sí, con nosotros, porque mi esposa iba a haber
Buena respuesta, y gracias a Dios hubo re buena respuesta, fíjese. Confiadamente. Mi hermano, cuando usted era niño y a veces le tocaba buscar excusas de algo en el colegio, usted le decía a su papá o a su mamá: ¿me acompañas a hablar con la? Y cuando iba el papá o la mamá, usted no se sentía igual frente a la profesora, ¿va? O al profesor. Cuando era solo, hermano. Mira, hermano, una vez a mí una profesora en aquellos lejanos tiempos, a mí, y era buena maestra. Lo que pasa es que a veces uno, ¿para qué no reconoce uno? Me dio un librazo en la cabeza, hermano, pero mire, me dio un librazo en la cabeza. Me puso furiosa, hermano. No era que no había hecho una tarea y me dio el librazo en la cabeza. Pero si yo hubiera ido con mi mamá, no me lo hubiera dado, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué le estoy dando estos ejemplos Porque ahí dice: al Padre, a su trono, acércate confiadamente, porque te vas a acercarte con un sacerdote que sabe cómo estás, pero no vayas para otro lado, ve, agarra para el trono. En medio de luchas, pruebas, necesidades, debilidades, y uno a veces no le haga y no haya sentido a nada, no agarre para otro lado, váyase al trono, porque la Biblia dice que tiene un sumo sacerdote. No significa de que todo lo que usted piense va a salir así, pero qué lindo que uno pueda ir al trono del Padre, porque mi hermano, el Padre es eso. Usted sabe de que en el antiguo pacto no se le conocía como el Padre. En el antiguo pacto ni nombre le tenían a Dios, porque eran 4 letras hebreas sin vocales. Solo son consonantes, que es la YHWH, la Yod He Vav Hei en hebreo. Yod He Vav Hei, así se dice. Ese era el nombre de Dios en el antiguo pacto, pero no era un nombre. Era un tetragramatón que tiene un sentido. Para que, ¿sábenos esto? No debería ser que, para que nosotros lo entendiéramos. Algunos ahí en el pasado cruzaron 2 títulos. Cruzaron el título de Jehová, pero el tetragramatón el tetragramatón hebreo, la Yod He Vav Hei, lo cruzaron con un título, el título Adonai. Y en el idioma, entonces cruzaron para que el nombre pudiera ser pronunciado. Y del cruce del tetragramatón y de Adonai resulta en nosotros la palabra Jehová. Pues te va a decir: hermano, pero ahí no sale. No, pues que yo no. Por ejemplo, aquí nosotros decimos Jehová. La versión Jerusalén dice Yahvé. Los gringos dicen Jehová. Entonces, o sea, no había un nombre. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que, hermano, viene y para ellos era el innombrable. O Hashem, o el omnipotente, ¿no? Pero ¿sabe cómo es para nosotros? A partir de la mediación de Jesucristo. ¿Sabe cómo es para nosotros? Pues nosotros no deberíamos decirle Jehová, aunque le decimos Jehová, Señor, sí, le decimos. Pero nosotros deberíamos decirle Padre. Porque por Jesucristo y por la sangre del sacrificio de la cruz hemos sido adoptados hijos de Dios, hermano. Hijo de Dios, y gócese por eso. Entonces usted puede decir: no va con un extraño, va con el Padre. Yo tengo que ir terminando. Hermano, hermana, por favor, en el nombre de Jesús. Mire, nosotros los hombres fallamos, hermano. Cuando digo que fallamos es porque a veces no estamos cuando se debe de estar, hermano.
Especialmente nosotros que cumplimos una función ministerial, a veces no estamos en el momento preciso. Que nada más lo digo aquí, pues los hermanos que me ayudan en el presbiterio de ancianos y el liderazgo en general para apoyarle. Pero el que no falla es el Señor Jesucristo. Porque a veces, ¿por qué uno no va a vivir con usted en medio de luchas, pruebas o tentaciones? Esas las vive solo. Pero cuando llegue ese momento, no se trata de salirle huyendo a Dios, sino de entender que hay un sumo sacerdote que puede entenderme, porque estuvo en una naturaleza humana que fue tentado en todo, mas sin pecado. Y en el nombre de Jesús, no vaya a otro lado. No vaya a otro lado. En medio de sus luchas, sus pruebas, sus batallas, no piense, mi hermano, a veces que la gente viene y cree de que Dios no está sintiendo como siente usted o se ha olvidado. No es cierto. Ese es un pensamiento estoico, la indiferencia ante el dolor. Que Dios no se acuerda de mí, y en lugar de venir con Dios, la agarran para Boca del Monte, va usted a... Increíble, pero hay gente que si no le sale con Dios, va a ver con quién le sale. Es un error, es un error. Tú ya llegaste a la verdad es que Dios es el único Dios todopoderoso del universo y Jesucristo es el único camino para llegar a Él. Y no solo estamos hablando de salvación, sino estamos hablando de sacerdocio. Sacerdocio en el nombre de Cristo Jesús, hermano. En el nombre de Jesús. Usted tal vez hoy trae cargas. Hoy no le estoy hablando de Jesucristo solo que redime, que sana y que es poderoso. Estoy hablando del sumo sacerdote que te dice que te acerques pues confiadamente al trono. ¿Por qué? Porque vas con Él. Vas con Él. Porque Él te va a acercar al Padre mediando de una forma maravillosa para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermano y hermana, grábese a fuego en su corazón: Dios es bueno, hermano. Dios es un Padre bueno. Dios tiene pensamientos de bien para mi vida. Si cometo errores, no debo de buscar en otro lado. Si tengo tentaciones, luchas, voy a ir al trono, pero voy a ir con Jesucristo para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Porque este sumo sacerdote, el único